el gobierno hace que aumente la cantidad de consultas, porque hay un montón de gente que tiene que abandonar su prepaga, que pierde el trabajo y pierde la obra social, que sus obras sociales o sus prepagas no le dan los medicamentos que necesita, y entonces entra en un cóctel, en un cuello de botella imposible. Entiendo que en algún momento todas estas cuestiones también se van a judicializar. Debería, porque abandono de personas, si no lo están cometiendo, lo están pisando. Mira, justo hay un oyente acá, Elena, de Montserrat, que nos dice: ¿qué hace la política y la justicia ante el avance de esta conducta destructiva y criminal? ¿Por qué no se denuncia esta conducta? ¿Cuántos tienen que morir para que se haga algo? Bueno, no tienen etcétera. Hay causas judiciales, pero no avanzan. Exacto. Bien. Hay más mensajes, están muy sorprendidos nuestros oyentes, tanto como nosotros. No es la palabra sorprendidos, sino, indignados. Que esto movilice también, ¿no? Una de las personas, de los abogados que estaba llevando adelante causas referidas a esto, es nuestra compañera Victoria Donda. Sí, claro. Referida al corte de medicación oncológica de los pacientes. Bien. Bueno, vamos a subir a la vuelta, 19:15 minutos de este 9 de julio, acá feriado nacional, uno de los días más importantes de nuestro calendario de feriados, el día de la Independencia. Vamos a sumar a nuestro compañero Luis Brustein, periodista, columnista de este programa y de Página 12. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Los estaba escuchando con el delegado del Hospital Rojo. Sí. Vos sabés, te digo una historia. Ya uno cuenta historias personales porque es lo que tiene más cerca, ¿no? Porque es lo que tiene más cerca uno mismo. Sí. Pero yo estudiaba biología y hice un año una pasantía en el zootecnio del Rojo, ¿viste? Y trabajé en el Rojo, como pasante con los animales, que está cruzando la calle, el zootecnio, ¿no? Y se hacían investigaciones en genética y demás, y yo mi trabajo era como pasante, era como una especie de técnico, ¿no? Que hacía los preparados, se trabajaba con los ratones y toda esa historia. Ajá. Y no sé, el que vive, que ha tenido una experiencia de vivir el funcionamiento de un hospital desde adentro, ver lo que está haciendo esta gente, que es como un edificio que se derrumba, porque todo el funcionamiento de un hospital implica esfuerzo, implica, no es algo que funciona por decreto, ¿viste? Esto, tenemos el mejor hospital. No, para que funcione un hospital hay esfuerzos, hay dedicación, hay arreglos, hay un montón de cosas que hacen que un hospital funcione. Y cuando estos tipos, esta gente que gobierna, ¿no? De los libertarios, toman estas decisiones, se empieza a derrumbar todo y queda todo en las capacidades personales, porque, un médico consciente, un enfermero consciente, cuando ve la desesperación de un paciente, asume esa responsabilidad casi como si fuera propia y con una impotencia total. Pero bueno, son cosas que realmente indignan por la falta de sensibilidad, y todo por hacer una cuentita en un Excel, sin tener en cuenta que se trata de seres humanos que están sufriendo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hay un momento en el que hasta uno sospecha de que sea solamente por una cuentita en un Excel, ¿no? Hay un exceso de crueldad ya, ¿no? Como una sobreactuación de esto, ¿no? En el sentido más horrible del término. En el sentido más horrible es el negocio. Y cuando vos tenés que toma estas decisiones, es un empresario de la salud privada, porque es uno de los directivos del Güemes y de prepagas, empieza a entender algunas cosas, ¿no? Obviamente, estoy hablando de Lugones, que es el ministro, no sé qué, de salud. No sé, este va a ser un tema que va a haber que asumir con el próximo gobierno. Yo creo que este gobierno no puede repetir, sería una locura, sería un estado de locura en la sociedad, en los argentinos, demasiado grande, ¿no? Pero bueno, sí. Pero, y si ves, Luis, la película completa... del 9 de julio,
Y como yo estoy acá en San Telmo, me fui al acto en Parque Lezama. Pero a mí me gusta festejar las fechas patrias. Ujú. Tengo mi escarapela, que son las Islas Malvinas con el color de la bandera, que es una escarapela que me dio un veterano de la Guerra de Malvinas. Y la cuido, y cada vez que hay una fecha patria, me pongo la escarapela, siento orgullo de hacerlo, y es un sentido. Vos sabés que yo estaba pensando, viendo los actos del 9 de julio, ¿no? La falta de interés que demuestra los libertarios, ¿no? Esta gente por la fecha patria, ¿no? Lo mismo, yo me acordaba del 25 de mayo, que fue el presidente y no se puso escarapela. Son estupideces, pero tiene que ver con la importancia que le da a uno a la identidad y a la idea de patria. Ujú. Es decir, cuando estaba exiliado, la mayor parte del exilio, cuando hablaba de volver a la Argentina, decía volver a la patria. Y acá en la Argentina hay sectores que tienen cierta vergüenza de usar la palabra patria, ¿no? Sectores del progresismo o sectores de la izquierda incluso. Porque ven la contradicción entre la idea de patria con la idea del internacionalismo proletario o Claro. con alguna cosa así por el estilo. Y en realidad las grandes revoluciones se hicieron con la consigna de la patria, ¿no? La revolución rusa fue paz, patria y pan. Sí. No, paz, patria y poder al pueblo, ¿no? Sí. Bueno, Luis, la Unión Soviética en su En momento, la incluso revolución del ahora, 17 de octubre. claro, pero no te hablan perdón, de de las, octubre, sí, no ¿eh? te hablan de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Gran Guerra Patria cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y tenés la revolución cubana, que se hizo con el grito de patria o muerte, la revolución sandinista, el levantamiento de Sandino, que era patria libre. A mí me parece que los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque la idea de patria es la idea de identidad. Y yo entiendo una cosa, que durante muchos años tuvimos militares y dictaduras militares que hablaban de la patria con una patria hueca, sin contenido, que se reflejaba solamente en los símbolos, pero sin pueblo, ¿no? Que era exactamente lo opuesto a cómo pensaban la patria los próceres que lucharon por la independencia y que se consideraban patriotas, ¿no? Y si hablamos del 9 de julio, el 9 de julio estaba Güemes peleándose con los oligarcas salteños que no lo querían, incluso nunca quedó claro si la emboscada donde lo hieren y que con la herida que le provocó la muerte no había sido entregada por la misma oligarquía salteña, que estaba enojada porque Güemes les cobraba impuestos para sostener la guerra contra los españoles, y Güemes presionaba, era gobernador de Salta, presionaba a los constituyentes de Tucumán para que declararan la independencia, y lo mismo hacía San Martín, que era gobernador de Cuyo, y San Martín con el odio de la oligarquía cuyana, porque les había cobrado un impuesto a la riqueza. El primer impuesto a la riqueza que hay en la Argentina lo instala San Martín, que le cobraba un impuesto proporcional a la fortuna de los grandes estancieros y los grandes comerciantes que había en Cuyo. Los tipos no querían saber nada, lo detestaban, ¿no? Y San Martín y Güemes eran grandes admiradores de Manuel Belgrano. O sea, Belgrano como el ideólogo, de alguna manera él y Mariano Moreno habían formado el grupo que impulsó más la Revolución de Mayo. La muerte temprana de Moreno también en unas condiciones que muy sospechosas, lo dejó a Belgrano en ese lugar, pero siempre yendo a contramano de las oligarquías y de los grandes estancieros.
y de los grandes comerciantes que no querían apoyar económicamente las luchas por la libertad del país. Y esa libertad que se consiguió con un gran sentimiento patriótico. Y vuelvo a decir, los militares, después, a partir del golpe del 55, el discurso patriótico que se instaló en el país era un discurso lavado, era un discurso de una patria sin pueblo, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a decir, hablaban de la patria y ponían ministros de economía de los organismos financieros internacionales. Hablaban de la patria y lo ponían a Sogaray de ministro de Economía. Hablaban de la patria y lo ponían a Krieger Bacena, que era funcionario del Fondo Monetario. Hablaban de la patria y lo ponían a Martínez de Oz. Yo entiendo que la palabra patria fue muy manoseada por estos ejércitos cipayos que tuvimos durante tanto tiempo. Uh-huh. Pero el sentido patriótico, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, con lo que somos como seres humanos, porque de última nadie puede negar de dónde viene ni lo que es, ¿no? Como producto de esa historia. Es decir, la patria es nuestro barrio, es donde crecimos, tantas cosas que están simbolizadas en los símbolos patrios. Y yo te vuelvo a decir esto, porque el acto de Parque Lezama, el discurso de Cristina, estuvo orientado fundamentalmente al tema de la deuda. Y yo creo que una de las frases más importantes que dijo Cristina en el mensaje que le mandó a la gente que estaba ahí, había un montón de gente. Sí, ¿no? mucha gente. No era un acto de 100.000 personas, pero todo el anfiteatro completo. Estaba, pero no completo, estaba relleno, la gente apretada, Uh-huh. la parte de abajo también, muchas banderitas argentinas, mucha emoción patriótica en ese sentido también. Viste, la gente canta con mucho entusiasmo el himno nacional. No sé por qué otras fuerzas políticas no recuperan esa tradición de celebrar las fiestas patrias. Bueno, en una época lo hacía también las corrientes de izquierda, ¿no? Tenían un sentimiento patriótico, un orgullo en ese sentido. Pero bueno, eso de alguna manera era lo que se podía ver en Parque Lezama. Si en otro lado no hubo festejos, bueno, ahí en Parque Lezama se festejó orgullosamente el Día de la Independencia de la Patria. Pasamos a ser una patria independiente. Y digo esto porque el discurso que se escuchó de Cristina hizo eje en ese tema y en el tema de la deuda externa, de la enorme deuda externa Uh-huh. que tiene el país con el Fondo Monetario, Uh-huh. que lo definió Cristina muy bien, que es el prestamista en última instancia. Cuando en el barrio nadie te quiere prestar porque sabe que no le vas a devolver, le tenés que pedir prestado al tipo que si no pagaste va a pegar con un garrote, ¿no? A ese tipo que nadie le quiere pedir prestado, ese es el prestamista en última instancia. No le vas a poder discutir, es decir, lo que está diciendo Cristina es que en perspectiva va a ser muy difícil de negociar hasta ahí, pero que va a haber que resolver. Dijo, nunca... ¿Querés escucharla, Cristina, justamente decirlo? Sí. Vamos, es el audio número 5. Vamos a compartirlo así también nuestros oyentes. Muchos no lo pudieron escuchar, lo van a escuchar ahora. Hoy el problema es mucho más grave que en aquel momento. Tenemos que tomar una justa dimensión del problema. Le debemos al Fondo Monetario más de 65.000 millones de dólares. Los 45.000 que le dieron a Macri, más los 12 que le dieron a Milei hasta ahora, porque pueden ser más, porque le han prometido una apertura de 8.000 millones más, y se lo debemos al prestamista de última instancia, que es el fondo. O sea, para que se entienda, al que te prestan el barrio, cuando ya nadie quiere prestarte porque saben que no podés pagarles, y te chupa la sangre. A ese, que es el Fondo Monetario, le debemos más que a nadie.
Y además, por si todo fuera poco, somos su primer deudor a nivel global. Más desastre no se puede imaginar. Ahí está, Luis, justamente lo que estabas comentando. Exactamente, y lo que dijo también, creo que es a continuación de eso, es que nunca estuvimos con este nivel de dependencia. O sea, el fondo te maneja la economía, el fondo te impone las condiciones, te dice tenés que bajar las jubilaciones, tenés que cerrar los hospitales, porque esa plata que vos gastás en hospitales, que gastás en pagarle a los jubilados, es la plata que vas a tener que usar para pagarme a mí lo que te presté. Sí. Esa es la relación de dependencia que te genera una deuda de esa magnitud con el Fondo Monetario. Y yo lo que digo, hablo de patria, porque si no recuperamos un sentimiento patriótico, un sentimiento de patria, de decir de esta salimos todos juntos, o no salimos y nos vamos a ir al carajo, como dice Milei, como promete Milei, y si no hay ese sentimiento de patria, o sea, aquí vamos a tener que dar una pelea en serio, digamos, para afrontar el tema de la dependencia. O sea, con dependencia no podemos vivir, no se puede crecer. Sí. Por lo que es la libertad de esa dependencia, es la que nos da nuestros próceres, ¿no? Y yo creo que por eso empecé hablando de la idea de patria. Bien. Y porque creo que es una idea que está relegada, y que está relegada porque de alguna manera se la carcomieron los militares en cipayos que tuvimos que soportar a partir del 55. Y tenemos que recuperar la idea de patria, porque solamente con esa idea de que salir de esta tenemos que salir entre todos, vamos a poder encontrar un camino de salida. Así es, Luis. Te mandamos un abrazo y mañana seguimos. Bueno, abrazo. Dale. Dale, que termines bien este día. 19:31, vamos a ir a la última tanda.